En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a participar de este encuentro con el Señor, pidiendo su misericordia para cada uno de nosotros. Saludamos a quienes nos escuchan y siguen la oración de la Eucaristía a través de los medios de comunicación. Pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones, por nuestras necesidades. Encomendamos el eterno descanso de Alisterma García en su novenario, Adolfo Albornoz, Hernando Guerrero Bonilla a sus 4 años, Carmen Epidia Celia Díaz, para que el Señor les conceda la felicidad eterna, y por eterno descanso de todos los fieles difuntos de las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los mandamientos están muy a tu alcance para que puedas cumplirlos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro, escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame, enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente, el Señor salvará a Sión, reconstruirá a Judá, la heredarán los hijos de sus siervos, quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por Él, medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia con Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero de todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Se acerca un doctor de la ley y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es una pregunta, queridos hermanos, que vale la pena también hacernos nosotros. Y creo que es la pregunta que, si se nos diese una oportunidad para nosotros estar delante del Señor y solo tendríamos que hacerle una pregunta, creo que esta sería la que vale la pena. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Porque esa es nuestra vocación. Estamos llamados a la vida eterna, estamos llamados completamente a seguir al Señor en esta vocación. Pero Jesús sabe que está frente al doctor de la ley y el Señor le dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Debe conocer la ley, debe saber qué es lo que tiene, qué lees en ella. También a nosotros nos puede el Señor responder. Ya sabemos, por ejemplo, hemos aprendido desde muy pequeños los mandamientos del Señor. Ya sabemos nosotros que tenemos que amar al Señor con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús le dice: has contestado bien, muy bien, has superado bien el catecismo, ha estado bien, se ha preparado muy bien, está haciendo todo lo posible por aprender bien lo de la ley, lo de la palabra de Dios. Eso está bien, si haces eso vivirás. Pero el doctor de la ley empieza ya a justificarse, porque en realidad en el pueblo de Israel había un poco de duda sobre el prójimo. ¿Quién era el prójimo? El prójimo era ¿quién? El que pertenecía a la tribu a la que pertenecía el pueblo de Israel, a una de las 12 tribus. ¿Quién era el prójimo? El pueblo sacerdotal. ¿Quién era el prójimo? Los pobres. ¿Quién era el prójimo? Los miembros de la misma familia.
o un pagano? ¿Quién es el prójimo para nosotros? Entonces, esta pregunta, en esa duda del pueblo de Israel, viene a encontrar fundamento en este doctor de la ley que tiende a justificarse y le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde: un hombre. Esa es la respuesta del Señor. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le dice: un hombre bajaba del camino a Jerusalén. Un hombre. Ya sabemos nosotros quién es el prójimo. Ya aquí le está respondiendo Jesús al doctor de la ley: un hombre. Y esto se traduce para nosotros que prójimo puede ser cualquier persona que está a nuestro lado, un familiar, un hermano, un amigo de trabajo, un hermano de nosotros que está junto a nosotros, una persona, donde quiera que nos encontremos, ese es mi prójimo. Porque entonces podríamos decir: bueno, mi prójimo son solo los de mi familia, mi prójimo son solo los que vienen aquí a la iglesia, mi prójimo son solo los que pertenecen a mi país, a mi nacionalidad. No, un prójimo, quien es toda persona que se encuentra a nuestro lado. Y el Señor le dice así: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones. Lo roban, lo hieren y lo dejan medio muerto. Y el Señor le da esta enseñanza a este doctor de la ley con esta parábola, y le dice: sucede que por el mismo camino bajaba un sacerdote, pero pasa de largo. De igual modo, un levita que pasa por ahí, lo ve y lo sigue y pasa adelante. Nos encontramos ante tres personajes que se encuentran con la misma realidad: la herida de una persona que se encuentra que le han robado, que le han maltratado, que está medio muerto. Y se encuentran tres personas. En estas tres personas se manifiestan las actitudes nuestras delante de los demás. Un sacerdote que pasa por allí, ¿cuál es la actitud de este sacerdote? Lo ve, y también nosotros vemos la necesidad de un hermano nuestro, la vemos y nos acercamos un poquito y estamos allí, pero pasamos de largo. ¿Por qué? Porque no está en nosotros ese deseo de ayudarle, de encontrarnos con él. Pasa de largo, dice el Evangelio. Es la actitud de aquel sacerdote. De igual modo, un levita que pasó por ahí, también lo ve y lo sigue adelante. Algo común del sacerdote y del levita, porque ellos pasaron, no hicieron mal, no le hicieron daño al samaritano, a este hombre que bajaba de Jerusalén, no le hicieron ningún daño. No es que le golpearon más, no es que lo vieron medio muerto y le dieron allí algo para que terminara de morir, ellos no hicieron un tipo de acción que haya agravado más la situación de este hombre que estaba medio muerto. Pero ¿dónde está allí el pecado? ¿O dónde está allí esa situación que el Señor viene a reclamar de este sacerdote y de levita, y que también nos la reclama a nosotros? Es la actitud de la omisión. Nosotros pocas veces nos confesamos de los pecados de omisión, y de nosotros muchas veces no le decimos al Señor que nos perdone de los pecados de omisión, porque nos quedamos allí paralizados ante el sufrimiento ajeno, nos quedamos allí inmóviles, vemos lo que está pasando, nos acercamos y disimulamos, pasamos nuestros pecados de omisión. Atentos, queridos hermanos, porque no es solo ver allí lo que dice el Evangelio. ¿Cuántos hermanos nuestros consideramos, por ejemplo, que le han robado y que le han herido y que están a veces como medio muertos? Porque nosotros podríamos decir: pero ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cuántas personas encontramos por la calle en situaciones dramáticas, si vamos al hospital, situaciones heridas, personas medio muertas? ¿Cómo le podemos ayudar? No es pensar en el prójimo que está lejos, sino en el prójimo que nosotros encontramos a nuestro lado.
¿Cuántas personas a nuestro lado encontramos que le han robado la felicidad? ¿Cuántas personas que están a nuestro lado vemos que le han robado la gana de soñar? ¿Cuántas personas a nuestro lado que le han robado la fe, se la han destruido? Y nosotros nos acercamos muchas veces, pero vemos, y bueno, déjelo allá él solo, tranquilo, seguimos de largo. O cuántas personas, por ejemplo, con tantas heridas en el corazón. Pensemos, por ejemplo, cuántas familias que han sido heridas en el amor, cuántas personas, esposos que se pasan por una situación de dolor porque son heridos en el amor, por la infidelidad, y nosotros podemos hacer algo por ello. O cuántas personas que se encuentran que están casi medio muertas, con situaciones dramáticas, situaciones, por ejemplo, de depresión, que se encuentran medio muertas y pobres, necesitan una ayuda, necesitan un consuelo. Y nosotros podemos acercarnos con la actitud del samaritano que ya vamos a contemplar. O cuántas personas nosotros nos encontramos en esta situación y tomamos esa actitud del levita o del sacerdote, que llegan allí, ven, observan, pero no se preocupan por ese hombre, por esa persona. El samaritano que va de viaje, está preocupado, va de viaje. Al verlo, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos tenido que organizar un viaje? ¿Cuánto llevo? ¿Qué maleta? ¿Qué meto? Que no me falte nada. Preocupación, ¿llegaré o no llegaré? ¿Me va a dejar el avión? ¿No me deja el avión? ¿Me deja el carro? ¿No me deja? Preocupaciones del viaje. Es un hombre que va preocupado, que quiere llegar a su viaje, que va cansado, lo ve. Pero el verlo de este hombre samaritano, este ver es diverso, es contrario a la vista del sacerdote y del levita, porque este lo ve con ojos nuevos. Al verlo, dice, se compadece de él, se compadece. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos ese compadecernos también con nuestros hermanos, aquellos a quienes le han robado, aquellos que se encuentran con heridas y aquellos que se encuentran medio muertos, como dice el Evangelio. ¿Y cuál es la actitud que el Señor nos quiere enseñar hoy en el Evangelio? ¿Cuál es esa actitud? Se compadece de él. Primero nosotros ver a la persona y sentir ese compadecer, es decir, padecer con, tener en el corazón esos mismos sentimientos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, al escuchar la herida de un hermano nuestro, hemos llorado con esa persona? ¿O cuántos de nosotros al escuchar una alegría también nos hemos alegrado con esa persona? ¿Por qué? Porque hacemos con nosotros esos padecimientos del hermano. Se compadeció de él. Hacerse con ellos, sentir en nosotros esos mismos sentimientos. Se le acerca. Dice, se le acerca. También nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a acercarnos. Y a veces son gestos pequeños, una palabra, escucharle. A veces es una oración concreta, hacerle sentir a la persona que estamos orando verdaderamente por ella. Y no decir solamente, tranquilo, le encomiendo en mi oración, no se preocupe. Es encomendar en la oración, pero quizás puede decir que nunca voy a rezar por ella, o que quizás es solamente un saludo diplomático para decirle. Compadecerse, acercársele. Luego le unge sus heridas con aceite y vino y se las venda. ¿Cuántos de nosotros también necesitamos eso? Acercarnos a una persona, ayudarle con una sonrisa, ayudarle con el amor que hace que se puedan vendar esas heridas con aceite y vino, el amor que hace que nosotros podamos ungir las heridas de nuestros hermanos, y luego lo pone sobre su cabalgadura, lo lleva a un masón, lo cuida de él. Llamar a cuidarnos, a cuidar. También nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a cuidarnos los unos de los otros. Y al día siguiente saca los denarios, se preocupa, paga, sigue su viaje, pero le dice al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré de mi regreso. Esta persona, queridos hermanos, entiende verdaderamente quién es el prójimo.
¿Quién es ese prójimo? Y el doctor de la ley, que podría haber sido un sacerdote o había podido ser un levita, Jesús le hace la pregunta a él: ¿quién de los tres parece que se portó como prójimo de este hombre que fue asaltado por ladrones? El doctor de la ley le dice: el que tuvo compasión de él. No le dice el samaritano, dice el que tuvo compasión de él. Quizás no le dice samaritano porque estaba allí esa enemistad del pueblo de Israel, de Jerusalén, con los samaritanos, y para él era una ofensa saber, por ejemplo, que sus hermanos sacerdotes y levitas habían pasado por allí y no le habían ayudado. Solo le dice: el que tuvo compasión de él. Así, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a vivir las heridas, los sufrimientos de nuestros hermanos. No nos pueden quedar indiferentes. Tenemos que ayudarles, tenemos que hacernos uno con ese sufrimiento. Jesús les dice: anda y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. No tenemos excusas. Anda y haz tú lo mismo. Pidamos a nuestra Madre María Santísima que nos dé la fortaleza para nosotros poder compadecernos de nuestros hermanos, para nosotros poder amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Hermanos, oremos en paz al Señor nuestro Dios y digámosle: escúchanos, Padre misericordioso. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios le conceda vida y seguridad en el pastoreo de su pueblo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre misericordioso. Por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, por las vírgenes consagradas, por los matrimonios cristianos y por todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre misericordioso. Por los que están en camino de conversión y por los catecúmenos de la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y los introduzca por el bautismo en la vida nueva de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre misericordioso. Por los cristianos separados de la Iglesia y por todos los que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor los reúna y proteja en su única Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre misericordioso. Por el pueblo judío, para que Dios nuestro Señor haga brillar su rostro sobre él y pueda reconocer a Jesucristo como Redentor de todos los hombres, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre misericordioso. Recibe, Dios eterno, las oraciones de tu Iglesia y da cumplimiento a las peticiones de los que te suplican. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición. Por Cristo, Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. De tu gloria, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. En el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. En el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
te amo, no importa. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, sea creciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo miércoles 13 tendremos la visita pastoral de nuestros obispos. A las 5 tendremos la Eucaristía para que las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación puedan acompañarnos en ese día en la visita de los obispos, para nosotros reunirnos en torno al obispo, recordando lo que decía San Ignacio: donde está el obispo está la iglesia. Pues manifestar nosotros esa comunión con nuestro obispo diocesano. Pidamos pues a nuestra Madre María Santísima que nos bendiga, que nos proteja, que bendiga a cada uno de ustedes que hacen posible que la Eucaristía sea transmitida por los medios de comunicación, a quienes trabajan en los diversos medios, en la radio, en la televisión. Que Dios les bendiga y les proteja en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.